Amén. Muy bien. Tome su lugar, por favor. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. Los felicito por aceptar el reto de venir a pesar de la lluvia. Hay muchos que no vinieron, pero estamos aquí los que tenemos que estar. Amén. Gloria a Dios por eso. Y le invito a que hagamos una corta oración para ir entonces a la palabra de Dios en esta noche que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de adoración, Señor, en tu presencia. Gracias, Jesús, porque cada vez que podemos estar delante de ti, Señor, Padre Celestial, te podemos adorar con todo el corazón. Te podemos dar las gracias. Señor, ungimos esta casa, ungimos este lugar y cada persona que vino, que tuvo en su corazón venir esta noche a este lugar para escuchar tu presencia, tu palabra, tu amor. Dios, bendícele, llévale, Señor, de tu mano y permite que toda la presencia tuya, Señor, sea en esta noche llenando los corazones y las vidas. Te damos gracias, Jesús, porque tu presencia siempre sigue siendo fiel para cada uno de nosotros y por lo tanto, Señor amado, podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Puede abrir su Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 33 y hoy damos culminación a nuestro tema que hemos venido estando hablando en estos miércoles a través ya de un mes larguito. Hemos venido hablando de un mensaje titulado Promesa de Restauración. ¿Cómo se titula? Promesa de Restauración. ¿Cómo les ha parecido los mensajes? Bueno, ¿cierto que sí? Dios nos ha hablado mucho. A mí personalmente Dios me ha hablado demasiado a través de estos textos y ha sido una bendición muy grande. Aprovechamos para saludar a nuestros hermanos y amigos a través de nuestras redes sociales que también se conectan en esta noche con nosotros. Dios los bendiga y seguimos adelante entonces con la presencia de Dios y allí en su casa también escuchando la palabra. Muy bien, este es el mensaje sexto, el sexto mensaje de la serie titulada, ¿cómo? Promesa de restauración, promesa de restauración. Y hemos venido hablando de Jeremías capítulo 33 porque consideramos que una de las voluntades de Dios, dentro de su mucha voluntad, es restaurar. ¿Qué hacer? Restaurar. Eso es lo que Dios quiere hacer, restaurarlo a usted y a mí. Hablábamos de la restauración en el sentido de que antes de conocer de Cristo y cuando llegamos a sus pies, estábamos para reparación, ¿no? Habían muchas cosas en su vida, en mi vida, que estaban mal y que necesitaban un ajuste. ¿Está bien? Nunca olvidaré las palabras de una pastora cuando predicaba y decía: muchos de nosotros no necesitamos grandes cambios, sino pequeños ajustes. ¿Amén? Y restaurar es ajustar, restablecer. Hablábamos de algunos sinónimos. Y en Jeremías capítulo 33, para que usted lo tenga allí en su Biblia, lo puede abrir allí, estamos hablando del capítulo central del libro, donde nos muestra la palabra del Señor que en medio de los diferentes juicios que Dios se había levantado para su pueblo a causa de la desobediencia, también les promete no solo pasarlos por una disciplina, sino restaurarlos. Amén. Porque así como Dios promete restaurarnos, también muchas veces ha prometido que no nos escaparemos de su disciplina. Y eso es tremendo a la luz de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la desobediencia pues requiere disciplina de parte del Señor. Por eso lo mejor que podemos nosotros hacer es andar bien, andar en obediencia, andar dentro de la voluntad del Señor para que el Señor no tenga que recurrir a su disciplina. ¿O hay alguien aquí que quiere que Dios lo discipline? Yo creo que sí o no. Algunos, un día un señor decía: es que es necesario. Uy, pues realmente no es necesario. No es necesario. Dios quiere hablarte con amor y quiere con cuerdas de amor cambiar nuestra vida. Amén. Así que yo le quiero invitar a que usted crea eso. Muy bien. Hemos venido hablando de 5 sermones que dividen un mismo sermón. 5 sermones que nos hablan cada uno de un área diferente que Dios quiere restaurar. Un área diferente que Dios quiere restaurar. Y hemos hablado de 4, pero no sin antes decir
que la restauración de Dios comenzaba con un versículo muy conocido para nosotros, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ¿qué? Y ocultas que tú ¿qué? No conoces. Una palabra que usted conoce. Y allí, desde ese momento, Jeremías preso, con ese versículo, con esas palabras, inicia la restauración. Inicia la promesa, porque recuerde que han pasado alrededor de 80 años para que se cumpla lo que estamos leyendo aquí. Se dice esto y 80 años después se cumple. Le hago un recorderis de lo que hemos visto. Y hablamos dentro de los 4 primeros sermones, de los 4 primeros mensajes, que Dios prometía restaurar 4 áreas. La primera, ¿se acuerda cuál era? La relación. Muy bien. ¿Cuál es la primera área que Dios prometía restaurar? La relación. Dígale que está a su lado, la relación. Eso, muy bien. La segunda área. Muy bien, la adoración era la segunda área que Dios prometía restaurar. La tercera, ¿se acuerdan? La prosperidad. Muy bien, hablábamos de prosperidad de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Y la última que vimos, ¿cuál fue hace 8 días? Muy bien, la promesa. Esa es el área, la penúltima área que Dios promete restaurar. Y en esta noche, para terminar con el mensaje, vamos entonces a ver la quinta área que Dios promete restaurar. Cójase de su silla porque esto está bueno. Amén. La quinta área que Dios promete restaurar en su pueblo Israel como primera medida, y en segundo también nosotros, su pueblo. Amén. Por eso quiero invitarle a que usted entonces ahora sí me ayude a leer en Jeremías capítulo 33 versículo 19. Habíamos hablado hasta el 18, ahora vamos a leer hasta el 19, del 19 hasta el 26. Vamos a estar viendo en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Usted me puede seguir allí y si no, puedes escucharlo. Dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Si tú notas, antes de seguir leyendo, cada corte de cada mensaje inicia así: vino palabra de ¿quién? De Jehová. Así inicia un nuevo sermón, o así culmina un sermón anterior, con esas palabras. Van, hasta este punto van 4 veces que Dios dice esto, y vamos a ver que lo va a seguir diciendo. Dice entonces, versículo 19: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Versículo 23. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, otro mensaje: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos, ¿qué va a tener? Misericordia. ¿Qué va a tener Dios? Misericordia. Muy bien. Unas palabras tremendas que quiero explicarle esta noche y donde se encuentra la última área que Dios promete restaurar en usted y en mí. La última área que Dios promete restaurar en usted y en mí. Y esta última área es la permanencia del pacto. ¿Cuál es la última área? La permanencia del pacto. Dígale al chat detrás suyo, si tiene alguien detrás. No, si no tiene a nadie, dígale que está a su lado. La permanencia del pacto. Es para que se le quede. Dirá el pastor Escanzón. No, es que queremos que se le quede. Es que queremos que usted se le quede
lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál es la quinta área, mi hermano? La permanencia del pacto. En este texto encontramos una de las teologías de la Biblia. Y una de las teologías de la Biblia es la comparación. ¿Cuál es una de las teologías de la Biblia? La comparación. En estos textos encontramos una comparación, y de una vez se lo voy a decir. Dios hace comparaciones en la Biblia y específicamente en estos textos para hacernos entender una verdad teológica, para hacernos entender un principio que quiere que tú tengas. En el de esta noche es comparando las leyes naturales con las leyes espirituales. Ahorita lo vamos a ver. Dios quiere que tú entiendas que la permanencia del pacto va a seguir, que la permanencia del pacto es lo que Dios promete restaurar por último en su pueblo y que es lo que quiere que se restaure en usted y en mí. Algunos dirán, ¿a qué se refiere, pastor? Voy a ir despacio porque quiero que quede muy claro qué significa restaurar la permanencia del pacto. Le aseguro que lo va a entender. Como primera medida, en la porción que acabamos de leer, 2 veces aparece: vino palabra ¿de quién? De Jehová a Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías. Es una frase que se ha repetido durante todo el mensaje. ¿Por qué razón? Porque las palabras que provienen de Dios son palabras eternas, empezando por ahí. Y aquí, antes de entrar a hablar del pacto y todo el tema que le voy a hablar en esta noche, quiero hacer un paréntesis para decirle lo siguiente. Jeremías y los profetas de la Biblia, con su manera de ser, con su obediencia y con su forma de actuar delante de Dios, provocaban que viniera palabra de Dios sobre ellos. Amén. ¿Que viniera qué? Palabra de Dios sobre ellos. ¿Sobre usted qué viene comúnmente? ¿Tentación? ¿Pecado? ¿Saben? Leer tantas veces en la Biblia, sobre todo en los profetas, y vino palabra de Jehová, yo también quiero que a mi vida venga palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede llenar el vacío del corazón de una persona es la palabra de Dios. A veces, y se lo he confesado como pastor, muchas veces como seres humanos a veces no encuentra uno palabras para subirle el ánimo a alguien, no encuentra uno palabras para aconsejar a alguien. Haciendo el paréntesis para luego entrar al tema, quiero decirle y fijarle en esta noche: Dios sí quiere traer palabras sobre nosotros. Esa es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿nosotros hacemos que venga palabra? Tan lindo es leer y vino palabra. No vinieron, porque también podemos leer en la Biblia que vinieron plagas, que vinieron enfermedades, que vinieron catástrofes. Pero qué lindo que en usted y en mí se cumplen los versos de la Biblia donde dice: ¿y vino qué? Palabra. Vino palabra. Porque aunque la palabra a veces sea dura, gloria a Dios, porque aún viene de Dios. Porque qué horrible, escúcheme, no sé si usted lo ha experimentado, pero qué feo es no sentir que de Dios venga algo. Es feísimo. Y quiero seguir en el paréntesis para hablarle de una persona y entrar al texto. Y quiero hablarle de Sansón. Un segundo, permítame hablarle un segundo de Sansón. Jueces capítulo 16. Allí en estos textos la palabra del Señor nos muestra algo tremendo. Y es que un día ya no vino más palabra de Dios sobre él. Un día dice la Biblia que la presencia de Dios se apartó sobre él. Alguna vez escuché de alguien decir: Dios nunca se aleja, Dios siempre está, la presencia de Dios jamás se va. Nosotros somos los que nos alejamos. Tengo que decirte que así no es, según la Biblia. Tengo que decirte que la Biblia dice así el versículo: y Jehová Dios se apartó de Sansón. Y la presencia de Dios se apartó de él. ¿Sabe, mi hermano? Aquí nomás, con esta primera frase del versículo 19 que estamos leyendo, vino palabra de Jehová. Ok, a veces la palabra de Dios tiende a ser dura por cosas y circunstancias. Hoy en día estamos a la luz de una pandemia, de circunstancias que vivimos difíciles en nuestra casa. Lo mínimo que usted necesita es que sobre usted venga palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita que sobre usted venga palabra de Dios. Escúcheme, nunca cometamos este error de conjugar o decir que la palabra de Dios que viene de Él es siempre que te va a bendecir y que te va a levantar y que te va a dar todo lo que tú quieres.
Porque tenemos a veces un concepto errado de que, ay, sobre mí vino palabra de Dios porque Él me dijo que todo iba a salir bien. Pues gloria a Dios. Pero le tengo que decir que todas las vino palabra de Jehová no siempre fueron de bendición específica, sino también fueron de advertencia y también fueron de disciplina. Así que también es palabra de Dios cuando el mismo Señor te habla y te dice, mi hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Eso también es ¿qué? Palabra de Dios. Cuando a usted le dicen lo que usted no está haciendo bien. Otra cosa es que usted no lo quiera aceptar. Otra cosa es que el ser humano se resista y quiere que nos aplaudan todo lo que hagamos. Pero si usted quiere ser formado en Dios, porque una de las características que nos enseña la palabra en toda la Biblia es, ¿y qué hacemos? Ya aceptamos a Cristo, ya sabemos que nos vamos a salvar. ¿Y qué hacemos mientras Él viene? ¿Qué cree que hay que hacer? ¿Qué cree que hay que hacer mientras el Señor viene? Porque ya lo aceptamos y vamos para el cielo. Pero mientras Él viene, ¿qué? ¿Sabe? Ahí es donde la palabra nos enseña acerca de la santidad progresiva. Cada día, mientras que Él viene, usted tiene que comenzar ¿a qué? A santificarse. Y la única manera de santificarnos es a través de ¿qué? De la palabra del Señor. ¿A qué voy con esto? A que en toda tu vida, aunque tengas a Cristo, no creas que no debes mejorar en cosas. Y si alguien de parte de Dios te habla y te dice, esto que estás haciendo no lo estás haciendo bien, vino palabra de Dios. Amén. Amén, aleluya. Amén. Entonces, vuelvo y cito las palabras de un profesor que tuve en el seminario y decía así: desde que hago mi devocional bien hecho, siempre salgo regañado. Desde que hago mi devocional bien hecho, salgo con alegría porque Dios me habló, pero con tristeza porque tengo que cambiar algo. Cada vez que voy a hacer mi devocional o leer la Biblia, Dios me dice que tengo que cambiar algo, que tengo que cambiar algo. Y sabe, creo que este es el efecto de la palabra realmente en la vida de una persona. Decirle cada día que tiene que seguir ¿qué? Cambiando. Porque la palabra es exigencia. Y si tú quieres estar en un lugar donde no te exijan, la iglesia no es el lugar donde tú tienes que estar entonces. Porque lo que quiere Dios es levantarte. Porque Dios quiere convencerte de que tú eres una persona que Él ha escogido para bendiciones y no para que te quedes ahí. Y Dios quiere levantar techos, tapas se llama en algunos libros, limitaciones que usted y yo tenemos, que necesitamos levantar. Por eso, ¿cuántos están dispuestos a que venga palabra de Dios sobre sus vidas? Amén. Aleluya. ¿Cierto que sí? Porque que venga palabra de Dios en nuestras vidas no es solo que se nos nombren las promesas, sino que también nos diga el Señor, y perdona. Porque la condición del texto, sigo en el paréntesis, recuerde que estoy en el paréntesis, la condición del texto de la oración es, Señor, Jesús orando, Señor, perdónanos porque nosotros perdonamos. Yo creí que era el contrario. Señor, yo voy a perdonar porque tú me perdonaste. No, el texto dice lo contrario. Señor, perdóname porque yo perdono. Eso es lo que dice el versículo. ¡Wow! ¿Qué condición acerca del perdón? Algún día hablaremos de eso. Salgo del paréntesis. ¿Cuántos quieren que venga palabra de Dios? ¡Amén! Es lo correcto y es lo que Dios quiere. Que venga palabra de Dios sobre ti y sobre mí. A veces, al haber estado tantos años en un lugar escuchando palabra del Señor, damos por sentado que escuchar es lo mismo que ya hacer. Damos por sentado que porque muchos años llevamos de cristianos, yo he escuchado mucha palabra de Dios. ¿Y de esa cuánta hemos hecho? Es la pregunta. Amén. El hecho de que una persona haya por muchos años escuchado la palabra de Dios no da por sentado que se le note en su vida, en su actuar. Y ese es el reto que Dios nos pone. La Biblia nos dice, no seamos tan solo oidores, sino... Ahí se la dijo. Muy bien, entrando ahora al texto. Amén. Entremos al texto a echarle muela, como dirían algunos. ¿Se acuerda qué es la quinta área que Dios quiere restaurar? ¿La permanencia de qué? Del pacto. Palabra pacto.
La palabra que más se repite dentro de los versículos que estuvimos leyendo, pacto. Inicia el versículo diciendo, versículo 19, entonces vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, versículo 20, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi ¿qué? Mi pacto, con el día y mi pacto, con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contada el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Amén. Hasta aquí. Hasta aquí encontramos Dios recordándole al pueblo un pacto. ¿Recordándole al pueblo qué? Y le quiero preguntar a la luz de la Biblia, antes de preguntarle, decirle que Dios es un Dios de pactos. Amén. Hasta ahí está una canción. Dios de pactos, que guardas tus promesas. ¿Sí? La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de ¿qué? De pactos. Le quiero preguntar, ¿para usted qué es un pacto? Un compromiso. ¿Qué más es un pacto? Un acuerdo, gracias. ¿Qué más es un pacto? ¿Para usted qué es un pacto? Una promesa. ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo usted encuentra? O cuando usted piensa en la palabra pacto. Señor, un compromiso. Ok, gracias mi hermano. ¿Alguien más? Señora. Una unión. Interesante definición. Una unión. Un sello. ¿Ok? Es interesante hablar del pacto, porque le tengo una premisa. ¿Usted cree que existe alguna diferencia entre pacto y promesa? ¿Existirá alguna diferencia o serán iguales? ¿Usted qué piensa? Son diferentes, sí señor. Le tengo que decir que a la luz de la Biblia, las promesas y los pactos son ¿qué? Diferentes. Recuerda que hace 8 días veíamos que la cuarta área que Dios quiere restaurar eran las ¿qué? Promesas. Pero hoy vamos a hablar de que Dios también quiere restaurar la permanencia del pacto, que es bien distinto. Y yo quiero que usted no se vaya a desconectar para hablar de este tema tan profundo dentro de la Biblia. ¿Está bien? Como primera medida, cuando hablamos de pactos, bueno, primero voy a hablar de un poquito de la promesa para luego hablar del pacto. Cuando en la Biblia encontramos promesas, siempre encontramos una característica interesante acerca de las promesas. Promesas que Dios le ha dado a usted y promesas que Dios me ha dado a mí. La característica es que hay un compromiso. Es decir, en las promesas hay una causa y un efecto. ¿A qué me refiero? Una promesa de parte del Señor es Dios prometiendo que va a hacer algo, pero si tú haces otra cosa también. ¿Sí? Entonces, veamos una. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la promesa? Concederle las peticiones de su corazón. ¿Y qué va a causar eso? Deleitarse. Otra vez, promesa. Deleítate a sí mismo en Jehová. Eso es una demanda. ¿Qué le está demandando Dios a usted en ese pedacito? Que se deleite en Él. Y si usted se deleita en Él, viene entonces una retribución. ¿Cuál es la retribución? Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú notas, las promesas de la Biblia tienen una demanda para el ser humano. Otra, ¿sí? Otra. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán ¿qué? ¿Cuál es la promesa? Las cosas añadidas. ¿Cuántos quieren las cosas añadidas? Amén. Diga amén, hermano. Pero ¿qué hay que hacer para que eso pase? Buscar primeramente. ¿Se da cuenta usted que las promesas te demandan qué? ¿Algo? ¿Te demandan algo, Señor? Una acción, te demandan algo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la promesa? Salvación en la casa. ¿Pero qué hay que hacer?
creer a sí mismo en Jehová. Amén. La oferta y la demanda. Qué interesante. Promesas. Los pactos no son así. Los pactos no son así. Y no pude encontrar otra definición, por eso quiero que usted me ponga mucha atención. Una definición más certera para pacto que el juramento de Dios. ¿Qué es un pacto? Un juramento de Dios. Esa es la gran diferencia entre una promesa y el pacto. Y le tengo que decir algo muy tremendo a la luz de la Biblia. No encuentro en la Biblia que los hombres puedan pactar con Dios. Encuentro que en la Biblia Dios es el que ¿qué? Pacta. No voy a hacer un pacto contigo. Abraham, voy a hacer un pacto contigo. En los versículos que estamos leyendo, leemos que Dios dice en primera persona del singular, mi pacto. ¿De quién es el pacto? De Dios. En otras palabras, es lo que Él te juró. Es lo que Él te, usemos la palabra, prometió, pero que es inamovible. Qué tremendo a la luz de la Biblia. Y entonces, dentro de esta explicación, mi querido amigo, mi querido hermano, entonces inicia la permanencia del pacto. Dios, recuerde que le está hablando a un pueblo que ha fallado, que ha pecado. Y aunque pecaron, ¿qué les dice que va a seguir? El pacto. ¿Qué va a seguir? En otras palabras, mi juramento. Mi juramento es lo que dice la Biblia. Y le quiero preguntar a usted, ¿usted alguna vez había escuchado en la palabra algo así? A ver si se le refresca la memoria cuando la Biblia habla del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto según la Biblia? Tiene un nombre. La gracia tiene un sinónimo. Casi un nombre más propio. Por aquí lo dijeron ahorita. Cristo. ¿Cuál es el nuevo pacto del Señor? Jesucristo. Algo inamovible. Por encima de que pequen o no pequen, mi hijo va a ir a la tierra. Ese es el juramento. Y esto me da pie para hablar de que en la palabra del Señor hay cosas que Dios ha jurado hacer por encima del pecado. En la Biblia hay cosas que Dios ha jurado hacer, ¿qué? Por encima del pecado. Y yo quiero que usted note lo que dice el texto 21. Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Y dice el 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir así. Dice, puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Amén. En este texto encontramos la comparación. Si usted nota, en el versículo 20, Dios comienza a hablar de un pacto. ¿Y cuál es el pacto? Dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo. Está diciendo el versículo 20. ¿A qué se refiere eso? Está hablando de una ley natural. Dios hizo un pacto con el día y con la noche. Una ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Que después del día venga ¿qué? Y que después de la noche venga ¿qué? Lo que está diciendo el texto en el versículo 20 dice, si pudieres invalidar, es decir, si tú puedes cambiar eso, ¿en qué está diciendo el texto? Está diciendo esto. Si hay un ser humano que pueda cambiar que después del día venga la noche, yo rompo mis pactos. ¿Me entendió lo que quiero decir? Dios está usando sarcasmo para decir, si alguien puede hacer de que después de la noche siga noche y siga noche y siga noche y no venga más un día, entonces yo también rompo mis pactos. Eso es lo que está diciendo el versículo. Está haciendo una comparación natural para dar una comparación espiritual. Así como, y entonces dice más adelante, así como no se puede romper de que después de la noche venga el día, así tampoco se pueden romper mis ¿qué? Mis pactos. ¿Eso no le parece una buena noticia? Dios jamás va
a cambiar lo que juró hacer. Nunca, jamás. Y aunque su pueblo le ha fallado y aunque su pueblo ha metido las patas, perdónenme la expresión, porque el pueblo aquí, cuando se le está prometiendo esto, está mal, está pecando, pero Dios tiene palabra y dice: si alguien puede romper esta ley natural, yo también rompo mis pactos, pero yo a ustedes les hice un pacto que los iba a bendecir por encima del pecado, y por eso los mandó a disciplina, para que después de la disciplina se purificaran y cumplir el pacto. Y yo quiero que usted aquí se preocupe conmigo. Debe ser motivo de alegría saber que Dios lo que promete cumple. Amén. ¿Usted le alegra eso o no? Bueno, vamos a ver si después de esto se sigue alegrando. No importa el costo. No importa el costo. Y se lo quiero poner en un ejemplo para que me entienda más todavía. Hace unos varios años atrás, vino un pastor de Argentina. Estuvo en la iglesia, en La Vega, predicando. Y el Señor lo usaba o lo usa en dar una palabra de ciencia. Y entonces estaba yo ahí orando, en plena vigilia, y entonces vino el hombre de Dios. Y me habló y me dijo: el Señor te dice, póngale cuidado. ¿Qué cosas, no? Dios te va a levantar y te va a bendecir y te va a sacar de este lugar y te va a dar un lugar. Dijo así. Y te va a llevar y te va a traer y te va a dar y te va, mejor dicho, eso, ¿dónde lo ponemos? Muchas bendiciones en lo que él dijo. Terminado el culto, todo, me acerqué a mi pastor Carlos, a mi mentor, y le dije: pastor, ¿usted qué piensa de todo lo que me dijeron? ¿Y sabe qué me dijo? Yo esperaba lo felicito. Me alegro con usted de todo lo que Dios le ha prometido. No, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: me preocupa. Y mi reacción fue: pero pastor, no me desanime, me preocupa. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque yo no sé lo que Dios tenga que hacer para que usted esté listo para darle eso. Y cuando digo yo no sé lo que Dios tenga que hacer, es que muy posiblemente le tiene que pasar por el fuego para que usted esté listo para recibir todo lo que Dios le prometió. Dios dice en su palabra que tiene un pacto. Amén. Y se va a cumplir a cualquier costo. Y muchos de nosotros no estamos listos para recibir lo que Dios ha pactado. No estamos listos, pero como el pacto se tiene que dar, entonces Dios nos va a pasar por cosas para que entonces estemos ¿qué? Listos. Me la sé también con José. ¿Usted sabe cuántos años pasaron para que José pudiese ser gobernador de Egipto? Lo que Dios le había prometido y le había mostrado hacía muchos años. ¿Sabe cuántos años pasaron? No tantos, pero sí pasaron alrededor de 13 a 15 años. José se sueña que es gobernador de Egipto, los sueños que tiene significan eso, y entonces lo primero que le pasa es que sus hermanos lo venden. Se supone que después de una gran promesa lo que vienen es el camino talladito para llegar a ella. No, señores. ¿Qué llegó primero para José? La prueba. Llegó que sus hermanos lo cogieran, lo metieran en una cisterna, lo vendieran como esclavo, lo llevaran a Egipto, estuviera de esclavo un poco de tiempo en Egipto lo metieran a la cárcel, y después de todo ese proceso, ahí sí está listo para que mi pacto se cumpla. Entonces, mi hermano, cuando Dios te promete algo, ora al Señor, porque tú y yo no sabemos por qué nos tenga que pasar Dios para que su palabra se cumpla. Amén. ¿Cuántos se alegran de que Dios lo que pacta cumple? ¿Amén o no amén? No sabemos por qué Dios nos tenga que pasar. Y las palabras de mi pastor, volviendo a la historia que le conté, una a una se cumplieron. Usted no se imagina por todo lo que hemos tenido que pasar para estar aquí. Usted no se alcanza a imaginar las pruebas, las cosas tan duras, muchas veces
con ganas de botar la toalla y decir no más. No más, no quiero más. Y no sé si a usted le ha pasado, que usted ha dicho muchas veces, ya no quiero más, no quiero más. ¿Cuántas veces José, siendo esclavo, cuando lo meten a la cárcel culpado de algo que no quiso, Señor, ¿y qué? ¿Y lo que me prometiste? David, lo unge Samuel, un pacto que Dios hace, me proveeré de rey, dijo Dios, el pacto que él mismo hizo con él mismo. Y Dios mismo se proveyó de rey a sí mismo, escogió a David. Samuel va y lo unge, linda la ceremonia, pero prepárese David, porque lo que le viene es persecución, papá. Mucho tiempo duró David siendo perseguido por Saúl, y también le tocó hacerse loco por allá en Gat, y dejaba correr la saliva sobre su barba, y así se hacía loco por allá para que no lo mataran. Y Dios le había prometido que lo iba a hacer rey, y cada día más fea era la cosa. Y entonces David recuerda la promesa de Dios, Salmo 56, versículo 3, 4. Dice, el día en que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. ¿Cuál palabra? La que Dios le había prometido un día, que iba a ser rey. ¿Saben? Que Dios cumpla lo que jura, sus pactos se cumplen porque se cumplen. Dios hizo un pacto, y el pacto que nos muestra el texto son dos. Quiero que usted lo mire rápidamente para avanzar. Dice, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Esos líneas significan el pacto que Dios hizo con David. ¿Cuál fue el pacto? Que él siempre iba a tener un descendiente reinando, un descendiente de él. ¿Cuál era ese descendiente? Jesucristo. ¿Cuál es el descendiente? Jesucristo. Por siempre y para siempre un descendiente de David reinará, el renuevo del cual hablábamos hace 8 días. En otras palabras, ¿cuál es el pacto o el nuevo pacto? El cual la Biblia nos habla en Jeremías 31:31, Hebreos 8, Mateo 26. Todos ellos, cuando hablan de nuevo pacto, se refieren a Jesús. Se refieren a Jesús. Dijo Dios en el cielo, hice un pacto con la humanidad, enviar a mi único hijo. Eso se tiene que cumplir por encima del pecado. Eso se va a dar por encima del bien y del mal. ¿Jesucristo vino? Sí vino. ¿Fue fácil la vida de Jesús? ¿Le tocó fácil para que se cumpliera lo que Dios había dicho? No, señores. Pasaron muchos años desde que se promete esto hasta que Jesús viene. Y durante todo ese lapso de tiempo, el pueblo no se portó bien para esperar el pacto. Se portó mal. Hubo mucho sufrimiento, hubo personas muertas, hubo catástrofes, hubo circunstancias difíciles. Y aunque el pueblo se portó mal, el pacto de Dios nunca se invalidó y se dio. Ahora le tengo una buena noticia. Otro pacto que hizo Jesús ya con la tierra fue, yo voy a venir por segunda vez, voy a venir a la tierra. Ese es un pacto que se va a dar, que se va a cumplir. Lléguele el agua al mundo donde le llegue, eso va a suceder. Sea que se quiera levantar este mundo, sea que el mundo se ponga más difícil o se ponga más bonito, como usted quiera que se ponga este mundo, la palabra de Dios se va a ¿qué? A cumplir. Hay pactos que Dios ha hecho con nosotros. Hay pactos que Dios ha hecho con usted y conmigo. Y le tengo que decir, los pactos de Dios se cumplen por encima de ¿qué? De todo. Así que, ¿cómo entra a jugar una persona ahí? Una persona, cuando Dios le hace un pacto, una promesa de este calibre, escúcheme, no sabemos por dónde Dios nos tenga que pasar para que esa palabra se cumpla. Amén. ¿Me está entendiendo cuando yo le estoy hablando acerca de que la quinta área que Dios va a restaurar es la permanencia del pacto? El pacto sigue permaneciendo a pesar de que tú falles. El pacto sigue permaneciendo a pesar de que tú falles. El pueblo dijo, no nos importa, vamos a seguir fallando a ver si es que usted va a cumplir lo que usted quiere. Pues le tengo una noticia, le dijo Dios al pueblo, lo voy a pasar por una disciplina para que se cumpla mi pacto. Porque escúcheme, yo soy de los que creo que ninguno de los que está aquí le queda grande a Dios. Usted no le queda grande a Dios. Y por más rebelde que usted quiera ser con Dios y no obedecer para lo que Dios lo llamó o para lo que Dios lo tiene a usted, escúcheme, tarde o temprano Dios se va a salir con la suya. Pero no espere
una disciplina bien berraca para decir, ay, ahora sí, Señor. Recuerde que la voluntad de Dios es por las buenas. Esa es la voluntad de Dios, mi hermano. Y lo hemos predicado a lo largo de este tiempo. La voluntad de Dios es, venga por las buenas. Venga, en serio. No tenemos que llegar a tantos extremos. No era necesario que Jonás estuviese en el vientre de una ballena. Los seres humanos somos muy pesimistas, moralistas incluso, porque somos, ¿cómo se le llama a una persona cuando le gusta el dolor? ¿Cómo es que se llama eso? Masoquistas. Somos masoquistas. Entre más Dios nos machaque, así, Señor, así es que me gusta, más machacado. Así es que me gusta que me trates duro. Eso es lo que le decimos a Dios cuando decimos, era necesario que yo pasara. ¿Era necesario? No es necesario que sufras. No es necesario que vivas las consecuencias de unos errores. Pastor, si es necesario. Que no, hombre. La voluntad de Dios es llevarte bien, que le obedezcas, que la Biblia es advertencia para el mundo. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere restaurar? La permanencia del pacto. ¿La permanencia de qué? Del pacto. Por eso el pacto sigue. Hacia allá lluvia, hacia allá lo que sea, hacia allá pandemia, la iglesia sigue. Es un pacto. Seguiremos predicando, hacia allá uno sentado. Seguiremos predicando. Porque el pacto, ¿recuerda el mensaje del domingo? ¿Cuántos estuvieron en el mensaje del domingo? Algunos poquitos. Bueno, y los otros, mírenlo por internet. Mírenlo por internet. ¿Sí? Dios hizo un pacto y le contó el secreto a Pedro. Voy a edificar una iglesia y eso se va a dar por encima del bien y del mal. La iglesia se va a edificar, gústele a quien le guste. El diablo se va a querer levantar y gústele aunque le guste en sus narices, la iglesia va a crecer. Porque lo dijo Dios. Amén. Aleluya. Ay, por cuántas cosas. Ahora yo le voy a decir a usted lo que mi pastor Carlos me dijo. ¿Listo? Por cuántas cosas Dios lo tiene que pasar a usted para que se cumpla lo que Él le prometió. ¿Por cuántas? ¿Por cuántas pruebas? ¿Por cuántas circunstancias? Para que estés listo para recibir. ¿Amén o no amén? Muchos tienen que sufrir el desprecio de su familia. Muchos van a tener que sufrir el no tener muchas cosas. Algunos van a tener que sufrir y luchar con un pecado, con una debilidad que poseen. Van a tener que luchar. Y hoy con nuestro amigo Joan hablábamos de una frase interesante que se la quiero dejar. Y es, ¿usted es un cristiano que lucha contra el pecado o usted es un pecador que lucha por ser cristiano? ¿Cuál de las dos? ¿Usted es un cristiano que lucha contra el pecado o usted es un pecador que lucha por ser cristiano? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La primera. Que seamos cristianos que luchamos contra ¿qué? Contra el pecado. Amén. Continúo para ir dándole forma a este mensaje y entonces sigue diciendo Dios sarcásticamente con comparaciones. Si alguien hace que después de la noche no venga mañana, no venga el día, yo también rompo mis pactos, ¿ok? ¿Les parece? Tan hermoso Dios, ¿no? Que nos demuestra que sus pactos jamás pueden ser invalidados. Y eso tiene que ser de motivo de alegría para el pueblo, pero también motivo de advertencia. Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para cumplir su palabra. Otro ejemplo para seguir. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo en Egipto, en 15 días llegaban a la tierra prometida. ¿Cuántos años duraron? 40. ¿Pero sí hubo una gente que entró? Sí, ¿quiénes? Señor, Josué y Caleb, ¿y quiénes más? Y la descendencia, ¿cierto? Del desierto. Mis queridos amigos, yo les prometí una tierra prometida. Llégueme el agua donde me llegue, eso se va a dar. ¿Ustedes no quieren? Listo, pero a su descendencia sí. Porque las cosas que Dios dice se cumplen. Al costo que sea necesario. ¿Qué costo quiere usted? ¿Qué costo quiere usted? ¿Qué costo quiere?
Jonás descendiendo. Ok, Jonás, ¿hasta dónde quieres que lleguemos? Barca. Ok, Jonás. Mar. Ok, Jonás, ¿hasta dónde quieres? ¿Pez? ¿Hasta dónde? Yo tengo toda la eternidad, dijo Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar? Y entonces, un pacto que hizo Dios con Nínive, les voy a hablar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Al costo necesario. Entonces, piénselo 2 veces cuando Dios le prometa algo. Piénselo 2 veces cuando Dios le prometa y le jure, le dé un pacto a usted. Porque eso se va a cumplir. Al costo que sea, ¿qué? Necesario. Sigo. Dice la Biblia en el versículo 21 que también Dios hizo un pacto con los levitas y sacerdotes, sus ministros. Está hablando del servicio. Dios hizo un pacto y dijo: van a haber personas que me van a servir. Es un pacto que yo hago conmigo mismo. Las veré sirviéndome. Yo no puedo hacer doctrina de las experiencias personales, pero yo conozco personas que Dios las llamó a servirles y no quisieron, y Dios las pasó por el fuego. Y quiero contar un testimonio rápido de una pastora muy querida, una gran pastora que admiro mucho, consejera mía. En su testimonio ella cuenta y dice que cuando ella era joven le dijo a Dios: nada que ver, no quiero nada, no quiero servirte, no quiero nada. Pues Dios la llevó al hospital. Tuvo un accidente gravísimo y estando en el hospital dijo: Señor, ok, por las buenas sí te sirvo. Y Dios la levantó y hoy en día es pastora y le sirve al Señor. Al costo que sea necesario. Porque el ser humano tiene que sacarse de la cabeza que Dios es esclavo y yo soy Dios. No, es al contrario. Dios está por encima de usted. Y Dios hace lo que Él quiere. Y así funcionamos mejor. Dios quiere demostrarnos en la palabra, ¿sabe? Dios diciéndonos: ¿sabes cómo funcionamos? Cuando yo esté sentado en el trono y tú seas mi siervo. Ahí funcionamos bien. Pero no vamos a funcionar cuando tú quieras sentarte en el trono y tomar tus propias decisiones por tu cuenta y quieras hacer lo que tú quieras y yo esté abajo y yo solo sea un señuelo para bendecirte. Así no funcionamos, dice Dios. Funcionamos si yo estoy en el trono y hace lo que yo digo. Esas son las palabras de Dios en la Biblia. Hermano, ¿por qué está tan callado? Amén. Entonces, yo le invito a que miremos la Biblia como la Biblia nos quiere que miremos a Dios, no como nosotros queremos, porque fallamos. La garantía de la permanencia del pacto es la seguridad que existe en las leyes naturales. Hay una garantía. Dios prometió que el día lo alumbrara una estrella llamada Sol y eso no se puede cambiar y eso es así. Algunos pelean: ay, yo quisiera que le fuera la luna que me alumbrara. No, es el sol. ¿Qué hacemos? Ay, yo quisiera llamar a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. No, pero Dios dijo que era al contrario. ¿Qué hacemos? Esa es la ley natural. Así como hay leyes que ya no se pueden cambiar, hay leyes espirituales que no se pueden cambiar. ¿Cuál? Cuando Dios hace un pacto, lo cumple porque lo ¿qué? Porque lo cumple. Al precio que sea necesario. Y voy terminando con lo siguiente. Ahora quiero que por favor notemos los siguientes versículos. Versículo 23. Dice así, ya para ir cerrando. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, nuevamente, viene palabra de Dios a Jeremías. Y dice así el texto. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Eso es lo que anda diciendo el pueblo. Y han tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, lo que le acabé de hablar, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, si él no puso leyes en el cielo y en la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mis siervos, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos ¿qué? Misericordia. Dentro del pacto que Dios prometió, que se tiene que cumplir por encima, dice la Biblia que Él prometió
que ese corazón duro de ese pueblo desobediente se iba a ablandar a través de un acto de disciplina para un día hacerlos volver. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacerlos volver y tener con ellos misericordia. Eso es lo que dice el versículo. Y vuelve y usa una comparación. Vuelve y usa una comparación. ¿De dónde Dios arranca? ¿O cuál es el fundamento de su comparación? De algo que se la pasan diciendo por ahí. De algo que están diciendo en el texto. De algo que los pueblos paganos, y algunos dicen israelitas desobedientes también están diciendo, sobre todo pueblos paganos, están diciendo esto. Miren a los israelitas, y no es que Dios les prometió una tierra prometida, mire cómo están de mal. Mírelos, están cautivos en Babilonia. Dios les dijo mentiras. ¿Alguno de los que está aquí ha recibido esto, similar a esto? ¿Y no es que usted es cristiano? ¿Y por qué está así si usted es cristiano? ¿Alguna vez a usted le han dicho eso? ¿Alguna vez le han sacado en cara el ser cristiano porque usted no es bendecido en algo? Ayer falleció un pastor de las Asambleas de Dios, un gran ministro del Señor, un hombre de ejemplo, el pastor Jaime Correa. Falleció de cáncer. Y en una oportunidad él nos decía que personas de la iglesia, de la misma iglesia de él, el que él pastoreaba, él le cuenta a la iglesia que tiene cáncer, que le diagnostican cáncer, que oren por él, y cuando van saliendo de la iglesia, algunas personas se acercan y le dicen: pastor, ¿y Dios por qué permitió que usted le diera cáncer? Eso es que usted está en pecado, pastor. Confiese su pecado, pastor. Porque es que Dios permitió eso porque usted está en pecado. ¿Alguna vez a usted le han sacado en cara el que ore, el que ame a Dios, el que lo sirva porque usted está mal en algún área de su vida? Eso es lo que está sucediendo. La gente se está burlando del pueblo y dice: ¡ja, ja, mire, Dios a ustedes les prometió un poco de cosas, pero nada se cumple! Ustedes antes están esclavizados. Y Dios, enojado, yo creo, promete esto y dice: si alguien puede hacer de que después de la noche no venga el día, entonces yo también me olvido de mi pueblo. Y como eso no puede pasar, porque es una ley natural, entonces ¿qué quiere decir el texto? Que Dios no se va a olvidar de usted, aunque todavía hayan cosas que estén mal en nosotros. Dios no ha dejado de prometer su pacto, ni ha dejado de prometer que lo cuida. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido que lidiar con escasez? Y decir: yo tengo un Dios que provee y no hay nada en la nevera. ¿A usted le ha pasado esa humanidad? Bienvenido al club de los cristianos. Eso es ser cristiano. Hoy me hablaba nuestro querido y amigo y hermano Keider en Venezuela, un hombre de Dios que se fue a hacer la obra. Tiene alrededor de 30 personas reuniéndose cada 8 días y nos tocó ir a visitar Misión Vida Venezuela. Ven. Y me dijo: pastor, ¿cómo están las cosas por allá? Hoy me escribía, yo le decía: Keider, bien, ahí vamos. ¿Y usted cómo está? Dijo: pastor, con muchas luchas, pero ahí vamos. Le dije: hermano, usted me hace acordar 1 de Pedro capítulo 5, versículo del 10 en adelante, donde Pedro dice: tranquilos, hermanos, que es necesario que se cumplan los mismos padecimientos en los hermanos de todo el mundo. Es decir, que todos en el mundo, todos los cristianos alrededor del mundo estamos viviendo ¿qué? Padecimientos. Y muchos, y cito este ejemplo, muchos hemos tenido que lidiar en decirle a otro: Dios te provee, cuando nosotros estamos pelados. Muchos hemos tenido que lidiar con decirle a otros: Dios te va a dar lo que tú necesitas, y nosotros necesitando más que el que estamos aconsejando. Pero ¿sabe? Eso, aunque estés viviendo esa realidad, el pacto no ha dejado de permanecer. Amén. El pacto sigue vigente y se va a cumplir hoy, mañana, en el tiempo de Dios, pero se va a ¿qué? A cumplir. Y dice Dios, más bien en el texto: yo me voy a burlar de los que dijeron que yo abandono las familias, porque la gente está diciendo: Dios es un Dios que abandona a su gente. Está abandonando a 2 familias. Está abandonando a David y está abandonando a Abraham. Y muchos han pensado de nuestro Dios eso por lo que ven en nosotros. Mire, Dios no ama porque mire cómo anda ese. Pero Dios les va a callar la boca porque Dios va a cumplir.
Amén. Solo que es necesario que también se cumplan versículos de la Biblia que dicen que es necesario que nosotros se cumplan leves tribulaciones. Y las leves tribulaciones son las cosas que a usted a veces nos pasan. Así que yo le quiero retar, hermano, a que usted hoy entienda que la permanencia del pacto sigue vigente. Y quiero terminar con esto. Cuando le hablo de pacto, quiero que usted se lleve esto en la cabeza: Jesucristo. Y termino con esto. ¿Sabe qué es Apocalipsis? ¿Ok? ¿Sabe qué es Apocalipsis? Apocalipsis es, Señor. Gracias, Rauren. Apocalipsis son buenas noticias, fe. Es la bendita esperanza. Apocalipsis es esperanza para el mundo. Apocalipsis es buenas noticias, porque Apocalipsis nos dice que Jesucristo va a vencer al diablo. Porque el Apocalipsis nos enseña lo que le esperan a los que creemos, el reino de los cielos. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿A poco usted no espera ver al niño jugando con la serpiente? ¿A poco usted no espera ver al león jugando con la oveja? ¿A poco usted no espera ver que toda la contaminación del mundo se vaya porque van a haber cielos nuevos y tierra nueva? Y escúcheme y termino con esto: Dios no tiene fin. Y esto me lo enseñó un judío. Apocalipsis es inicio, Apocalipsis no es final. Porque Apocalipsis termina con cielos nuevos y con tierra nueva, no es final. ¿Quién dijo que era final? Apocalipsis es inicio. Inicio de algo nuevo. ¡Qué cosa tan tremenda! Escúcheme, ¿a qué voy con esto? Que lo que Dios ha pactado en Apocalipsis, buenas noticias, la bendita esperanza, se va a cumplir. Y es un solo nombre: Cristo Jesús. Y la Biblia nos habla del nuevo pacto. Por eso viva en el nuevo pacto la gracia. Viva en el nuevo pacto Jesucristo. ¿Qué nos importa? Que muchas cosas que posiblemente Dios ha dicho que va a hacer con nosotros aquí en la tierra no se cumplan. ¿Qué importa? Si ya se va a cumplir la más grande y más gloriosa, que Cristo venga por segunda vez. Eso es lo más lindo. Eso es lo más hermoso. Que Cristo, que el sufrimiento que muchos de nosotros estamos pasando acá en la tierra, yo me gozo en eso, en saber que ya un día no lo voy a tener y que cuando esté en el cielo ya no voy a sentir las tentaciones que siento. Que ya no voy a ser tentado, que voy a estar bien, que lo voy a ver cara a cara, que voy a adorarlo. Ese es el pacto, el cual lo tiene que impulsar a usted a todos los días levantarse y ser buena persona en el mundo. Sea buena persona en el mundo. Cambie sus defectos y errores. ¿Por quién? Por Cristo. Porque cuando esté en el cielo, usted se va a arrepentir de no haber sido lo que pudo ser. Que lo motive a ser diferente Cristo, no la gente, no el que dirán, sino Cristo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque sabemos cómo Cristo quiere que seamos. Porque sabemos cómo es que Cristo quiere que seamos. Amén, mi hermano. Por último, Dios promete restaurar la permanencia de su ¿qué? De su pacto. Y el pacto sigue en pie. El pacto es Cristo. El pacto es Jesús. Y sigue en pie. Amén. Colóquese de pie, por favor. Quiero invitarle a que usted ahí donde está, por favor, incline su rostro un momento para que terminemos el día de hoy orando y también terminemos este mensaje agradeciendo. Dios nos ha venido corrigiendo. Dios nos ha venido corrigiendo en muchas cosas. Yo siento que el tema de la pandemia y del mundo en este momento es corrección para la iglesia, a que volvamos a la Biblia, a que volvamos a la palabra, a que volvamos a lo que Dios quiere, no a lo que a nosotros nos parece. Y Dios hoy quiere que recordemos su pacto con la tierra. ¿Cuál es? Jesucristo. Le invito a que usted incline su rostro y donde está. ¿Cómo? Misión Vida Bosa hoy le agradece a Dios por el pacto, por el nuevo pacto. Yo sé que tú tienes problemas que te asedian en tu casa, con tu familia, debilidades, cosas que vives en tu casa. Yo sé que sí.
pero piensa en el pacto de Dios. En los versículos que leímos, el pacto seguía siendo el mismo. Habrá descendencia de David sobre el trono. Jesús reinando. Un pacto que no se va a romper. Y eso es más grande que Dios me prometa que me va a dar una casa, que me va a dar un carro, que me va a dar lo que quiero aquí. No, eso es más grande. Por eso le invito a que ahí donde usted está le diga: Señor, gracias porque tú eres fiel. Ore conmigo. Ore. ¿Quién realmente cambia la vida de una persona? El pacto, Cristo. Nuestra descendencia es para ti, Señor. Nuestra descendencia es para ti. Dice tu palabra que multiplicarás, Señor, la descendencia de David y de tus siervos, hablándonos de permanencia. Y yo quiero invitarte a que hagas algo en tu mente y en tu oración en este momento. Coloca tu debilidad, coloca aquellas cosas con las que luchas, coloca tus angustias, colócalas en una balanza frente al pacto de Jesús. Hazlo. Mide en esta noche las cosas que nos angustian, que te preocupan, que son pecado, que haces. Colócalas al pie del pacto, a ver qué pesa más. Colócalas hoy delante del Señor y dile: Dios, por encima de todo, tu pacto se cumplirá. Por eso te quiero retar a que hagas las cosas bien. Por eso te quiero retar, mi querido amigo y hermano, a que en este momento sientas la mirada de Jesús sobre ti. Él hizo un pacto contigo y es volver por segunda vez. Él hizo un pacto con nosotros y es reinar. ¿Cómo me tiene que ayudar esto? Me tiene que ayudar hoy haciéndome mejor persona para Él. Hoy permitiéndote tomar decisiones de decir no más con el pecado. No me alejaré de ti, Señor. Dígale a Dios eso. Dígale: yo no me voy a alejar de ti, Señor. Siempre estaré a tu lado. Dígale: Señor, yo te serviré, porque ese es el pacto que tú hiciste con la humanidad. Y Dios no se va por gente. Gracias, Señor, por lo que tú haces con nosotros hoy. Nos levantamos a creer en ti, nos levantamos a adorarte, nos levantamos a bendecirte, nos levantamos a glorificar tu nombre, nos levantamos a darte toda la gloria. Levanta tus manos un segundo y adoremos al Señor. ¿Tú puedes adorarlo? ¿Qué le puedes decir a Jesús, al Rey que hizo un pacto contigo, que tiene misericordia? Su juramento se hizo. Y él, dice Efesios, que consultó con él mismo, porque Dios no necesita consultar con nadie para tomar decisiones. Y tú no eres un error, tú eres una bendición en Dios. Tú eres una persona que Dios escogió. Tú eres esa persona que Dios quiere levantar para bendecir. No creas las mentiras del diablo que te quieren frenar. No creas las mentiras del enemigo que te quieren atar. No creas en las malas experiencias que has vivido. Cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra que vino sobre ti hoy. Señor, te agradezco. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Y Él te ama, Él te ama, Él te ama.
su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama. Levanta tu voz y dile: Él te ama. Ese es el pacto que Dios hizo contigo. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. Amén. Oh, amén. Y decimos: amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú hiciste un pacto con la humanidad y ese pacto se cumple por encima de todo. Para mí es esperanza saber que tú, Jesús, viniste al mundo a morir por mis pecados. Esto es esperanza para mí, cumplimiento de tus promesas. Permanece tu pacto, Señor, fiel y firme sobre todos nosotros. Señor, con temor y temblor te decimos: pásanos por lo que tengas que pasarnos, porque queremos obedecerte. Nunca permitas que la rebeldía se apodere de nosotros, Señor. No permitas eso, que no haya rebeldía en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, Dios promete restaurar la permanencia del pacto. Amén. Tome su lugar, por favor. Muy bien, queremos agradecerles a nuestros amigos a través de las redes sociales. Gracias por conectarse con nosotros en este tiempo tan lindo. Esperamos que Dios también les haya hablado a ustedes mucho y que continúe la permanencia del pacto sobre ustedes y sobre nosotros. Muy bien, ya para salir quiero agradecerle por haber venido en esta noche, en este tiempo. Le invito a que siga viniendo a la iglesia, a que usted no se pierda de nuestras celebraciones. Amén. A que usted continúe de la mano del Señor y que continuemos adelante. Ha sido un tiempo bonito volver a la iglesia, volver a la casa, volver al templo, y le reto a que usted no se suelte de la mano del Señor por nada. Amén. Muy bien. Quiero invitarle que para salir se coloque.